Santo. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo. Acabamos de escuchar el himno Jesús, he prometido servirte con amor. Sé conmigo, Señor, en toda dificultad para llevar a cabo esta misión. Hoy el tema de la predicación es acerca del rechazo a nuestro Señor Jesucristo. Sí, escucharon bien. Cómo hay pueblos o gentes que rechazan a Cristo nuestro Señor. Y hoy en este día, en el Evangelio del día de hoy, que es la continuación del Evangelio del domingo pasado y que el tema fue acerca de nuestro llamado como iglesia. Hoy, en el verso 21, el Señor Jesús termina lo que hace 8 y comienza hoy en este domingo y dice, y comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Y la promesa de la escritura es que el Mesías venía y que venía a salvarnos y que venía a darnos vida nueva. Por eso termina diciendo el domingo pasado, hoy se ha cumplido la escritura y hoy empieza con ese mismo verso. Y todos hablaban muy bien de Jesús y estaban admirados de las cosas bellas que decía, pero se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Y allí es cuando empieza el rechazo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él estaba regresando a su tierra, a Nazaret, a su propio pueblo, y como lo vieron crecer en el mismo pueblo, le preguntaban, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios este si creció entre nosotros? Es un simple carpintero. Rechazan al Señor Jesucristo, al grado que lo estaban empujando a llevarlo a un lugar más alto para aventarlo de cabeza. Y ese rechazo no ha terminado. Es el mismo rechazo que sigue en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy Jesucristo está presente mediante su propio ministerio sacerdotal. ¿Cómo que su propio ministerio sacerdotal? Sí. Cuando Él se fue, escogió apóstoles, y esos apóstoles escogieron discípulos y fueron siendo ordenados desde Jesucristo hasta nuestros días. Y hoy existen en la tierra siervos consagrados a Dios desde las 3 órdenes sagradas: diácono, presbítero, que es el sacerdocio, y el obispado. Y por ser parte del ministerio del Señor Jesucristo, hay rechazo. Hay rechazo porque hay gente que se permite que Satanás maneje sus vidas para destruir la obra del Señor. Y por eso el mensaje del día de hoy: rechazan a Cristo Jesús. Hoy, en este día que el Señor Jesús nos ha preparado, nos recuerda que fuimos llamados a cargar su cruz y que la cruz significa sacrificio, que la cruz significa sufrimiento, pero también significa salvación. ¿Quién dijo amén? Y también significa victoria. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, pero la muerte no lo pudo vencer, porque resucitó al tercer día. Y por eso la cruz, para el pueblo cristiano, no solo es sufrimiento y obediencia, sino también es victoria y hay vida eterna. Querido hermano, querida hermana, al saber que rechazamos a Jesús, analicemos nosotros mismos cuál es nuestro rechazo a nuestro Señor Jesucristo. Como hemos venido hablando en estos últimos días y en el domingo en particular pasado acerca de la iglesia, cuando decimos la iglesia, estamos hablando de todos los seguidores del Señor Jesucristo. Estamos hablando
de todas las personas consagradas, ordenadas para la obra de Dios, sin importar el nombre de nuestra denominación, sin importar el nombre de nuestra propia congregación, porque estamos bajo un mismo rey, bajo un mismo mando, bajo una misma cruz, y que es la victoria por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, hoy en este domingo vamos a recordar, para continuar después de esta parte de la primera lectura, cómo también hubo otras personas que fueron llamadas por Dios. Hoy, el profeta Jeremías, que existió 650 años antes de la venida de Cristo, ¿escucharon bien? 650 años antes que Cristo viniera y naciera como ser humano, Dios, un día, el Dios de la vida, Yahvé, llamó a Jeremías y le dijo: yo te he escogido, te he apartado, te he destinado para ser mi profeta ante todas las naciones, dice en el verso 5. Y el verso 6 nos dice Jeremías: yo contesté: ay Señor, soy muy joven y no sé hablar. Muchos de nosotros nos pasa eso. Cuando Dios nos llama a algo, a cantar en el coro, a servir en el altar, a hacer algo en la obra del Señor, lo primero que pensamos: ay, es que yo no soy una persona digna, o que yo no tengo cara con qué presentarme ante el altar del Señor. Pero recordemos el caso de la mujer que lo encontraron en pleno adulterio. Y la ley mosaica decía que toda mujer o hombre que era encontrado en el adulterio debería ser muerto a pedradas. Y a esta mujer la agarraron, la llevaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley para llevar a cabo la sentencia de muerte. Pero también lo hicieron para poner a prueba a Jesús si él iba a aventar la primera piedra. Y la ley decía que los primeros que tenían que aventar la primera piedra eran las autoridades, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley. Y cuando estaban hablando y acusándola, el Señor Jesús estaba hincado al suelo, marcando escribiendo con su dedo. Y al terminar le pregunta: ¿tú qué opinas de lo que manda esta ley? Que el Señor Jesús se pone de pie y los voltea a ver con los ojos de Dios y les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se hicieron hacia atrás y tiraron la piedra. Y como la ley decía que tenían que empezar a tirar la piedra los jefes de los sacerdotes, el pueblo también se hizo para atrás y tiró las piedras. Y entonces se arrimó a la mujer y le dijo: mujer, ¿hay alguien más que te acuse? No, Señor. La tomó de la mano, la levantó y le dijo: no peques más. Para Cristo Jesús, la dignidad humana tiene mucho valor. Y la dignidad humana es lo que Dios ama para cada ser humano. Porque Él quiere que cada ser humano sea salvo. Porque Él quiere que cada ser humano venga a servir en su reino y llevar a cabo la obra misionera. Por eso Jeremías, cuando le dice Dios: te he apartado, te he llamado, él decía: soy muy joven, no puedo hablar. Él no se fija en tus limitaciones, Él se fija en ti. Y también recordemos cuando estaban en pleno monte sin ningún alimento y le decían: ¿qué le vamos a dar de comer a toda esta gente? Y va un jovencito así chiquito como Isaac, yo creo, y le dijo: Señor, solo tengo estos 5 panes y estos 2 pescados. Y Andrés dice: ¿pero qué es esto para tantísima gente? Y vean que Cristo Jesús dijo: siéntense para que coman. Cristo tomó el amor de ese pequeño niño, de esos pequeños 5 panes y de esos 2 pescados,
y mostró la gloria de Dios. De eso pequeño lo usó para que muchas personas fueran alimentadas. Así también Jeremías, de esa pequeñez como ser humano, Dios la escogió y llegó a ser un gran profeta que nos sigue alumbrando hoy en todo día. Y dice el Yahvé de la vida, el Dios de la vida, dice: no tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Cuando Dios echa sus redes a un ser humano, lo primero que nos traiciona es el miedo, porque es lo que usa Satán para decirle que no a Cristo Jesús. Pero Yahvé dice: yo estaré contigo. Y lo he visto en estos 2 años que llevamos de pandemia, cuando la casa de Dios nos la cerró el COVID, cuando nos tuvimos que refugiar en la casa de ustedes, donde solamente 5 personas manteníamos la fe y la vela del altar en oración para que no se perdiera la obra de Dios, la iglesia. Y el Señor estuvo con nosotros. Cuando hubo hermanos que se quedaron sin trabajo y sin pan y sin nada, Dios puso un banco de comida en la casa del siervo de ustedes y sació las necesidades del pueblo, porque Él nos ha prometido: yo estaré con ustedes. Yo, el Señor, dice: doy mi palabra, promesa de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros le fallamos? Porque el enemigo nos traiciona y nos hace caer tanto en nuestras promesas de servicio como en nuestras promesas de ofrenda. Cuando prometas algo, hazlo en el nombre de Dios y el poder del Espíritu Santo estará contigo para levantarte y para que comprendas que eres precioso o preciosa ante los ojos de Dios. Dice Yahvé al joven Jeremías: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. La autoridad de Dios. Tal vez muchos de ustedes no lo sepan o ya lo hayan notado. Casi nunca hablamos los sacerdotes de nuestras propias limitaciones. Yo de niño era un tartamudo y era algo que me dolía mucho, porque aunque no existía la palabra bullying, sí habría la burla. Y puedo ver en mí la obra de Dios, que en Dios podemos llevar a cabo lo que Él nos pida que llevemos adelante, porque Él está con nosotros. Por eso, no te acobardes, dice en el verso 3 del Salmo del día de hoy: sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salvé. Tú eres mi risco y mi fortaleza. ¿Quién es nuestra fortaleza? Yahvé de los ejércitos. ¿Quién es nuestra fortaleza? Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién es nuestra guía y fortaleza? El Espíritu Santo, que es Dios. ¿Quién dijo amén? Por eso, San Pablo, hoy en la primera carta a los Corintios, nos habla de uno de los dones. Y empieza en el verso 12, dice: procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. Y tener en abundancia no se refiere a la cuestión monetaria y económica. Se refiere a la cuestión de la disponibilidad de servir a Dios. Si Dios puso tus ojos en ti, no veas en tus limitaciones, sino recuerda que Él te ha hecho la promesa: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y cuán bendecidos somos que Yahvé siempre ha estado con nosotros. Esta llamita que se llama Santa Natividad, cuántos sufrimientos hemos pasado para existir después de 25 años. ¿Quién lo dijera?
¿Quién lo recuerda cuando el muy querido padre Saucedo predicaba desde este púlpito? Y la obra no ha muerto, la obra continúa, porque Cristo es el que está a cargo. Por eso estos dones son muy importantes y debemos tener claros. Y nos habla acerca de los dones de las lenguas. Y vamos a poner atención en esta parte final. Dice en el verso 13, por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarla. Pablo no niega que el Espíritu Santo nos puede hacer hablar en lenguas, pero solo lo va a hacer el Espíritu Santo si aquí en esta congregación hay alguien que no habla español. Solamente por esa razón el poder del Espíritu Santo va a hacer que el predicador hable en esa lengua extraña, aunque no sea de su lengua. Y si la llega a hablar, va a haber alguien que la va a traducir. O sea, no es una cosa que podamos manejar el predicador y que diga yo hablo en lenguas y digo matraca, zarraca, y no tiene ningún sentido. Y vamos a ver lo que dice aquí. Verso 15. Dice, el verso 14, perdón. Dice, pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. No sirve para nada. Verso 15 dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, o sea, con fe, pero también con el entendimiento. Y debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Ahora comprendes por qué cuando cantas y alabas a Dios en una alabanza, tu corazón se estremece y las lágrimas te salen, porque estás cantando con el Espíritu y con el entendimiento, porque el Espíritu Santo no viene para aturdirnos o para hacernos que solamente robots seguimos. Él nos viene a que sintamos el poder de Dios, pero que también lo comprendamos. ¿Quién dijo amén? Y ya para terminar, dice Pablo, San Pablo, un apóstol de Jesucristo, en el verso 19, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan para enseñar así a otros que decir 10,000 palabras en lenguas extrañas. Pablo, el apóstol, dice que es preferible predicar 5 palabras que se entiendan, que construyen la obra de Dios, que miles de palabras que no sirven para nada. Querido hermano, tal vez a ti Dios te ha llamado para que des testimonio y no necesariamente estés ordenado como diácono, como sacerdote o como obispo. Por ser parte del pueblo de Dios, por ser bautizado, tú eres parte de la iglesia. Y a ti también te da el don de palabra para que puedas exhortar, para que puedas consolar, para que puedas dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y cuando lo haces, ese poquito que haces, Cristo lo usa para que muchos vengan y conozcan a Dios y reciban las bondades y la misericordia de Dios. Así que, en general, toda la iglesia somos profetas, toda la iglesia tenemos la misma misión, y por eso les pido que se pongan de pie, si tienen a bien, y cantemos, profetiza, pueblo mío, número 265.